La coronación de la arquitecta. Traición en la ciudad dorada. Atención. Si crees que el regreso definitivo se construye sobre las ruinas de la traición, dale, me gustan ahora y suscríbete a nuestro canal. Empecemos. El gancho impactante. El juicio de la reina. En los salones dorados del Hotel Palace Barcelona, donde los candelabros de cristal reflejaban las lágrimas de los poderosos y las falsas sonrisas de la alta sociedad, una mujer estaba a punto de escenificar la venganza más elegante y devastadora que la ciudad jamás había presenciado. Aitana Vargas, de 34 años, había sido la esposa perfecta durante 12 años. Una arquitecta de renombre internacional, madre devota y compañera incondicional de Marcos Torres, el magnate inmobiliario más codiciado de Europa. Pero esa noche, mientras la élite catalana se reunía para la gala benéfica más exclusiva del año, Aitana no era la misma mujer que había descubierto a su marido en la cama con su supuesta mejor amiga hacía solo 6 meses. Los invitados susurraban sobre copas de Dom Perignon acerca del escándalo que había sacudido los círculos aristocráticos, la traición de Marcos con Valeria Lago, la heredera textil que había sido la dama de honor de Aitana. Todos esperaban ver a una mujer rota y humillada, mendigando migajas de compasión. Pero cuando las puertas de mármol rosa del salón principal se abrieron, lo que presenciaron fue una diosa vengadora envuelta en un vestido de alta costura que valía más que algunos apartamentos de Barcelona. Aitana Vargas no había venido a suplicar ni a llorar. Había venido a reinar, y Valeria Lago, sentada junto a Marcos en la mesa principal, acababa de darse cuenta de que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar de la manera más espectacular posible. Capítulo 1. El orgullo y la caída. El clavo en el ataúd. Barcelona amaneció con esa neblina dorada que solo quienes aman la ciudad conocen, filtrándose entre los edificios de piedra clara que definen el carácter aristocrático de l'Eixample. En el elegante apartamento de 370 metros cuadrados con vistas al Paseo de Gracia, Aitana Vargas se movía por su estudio de arquitectura privado como una bailarina ejecutando una coreografía perfecta. Las paredes estaban cubiertas con planos arquitectónicos de sus proyectos más ambiciosos: el complejo residencial de lujo en Marbella, las Torres Gemelas sostenibles en Valencia, el centro cultural que estaba diseñando para el gobierno suizo. Aitana no era simplemente la esposa de un hombre poderoso. Era una arquitecta visionaria, cuyo talento había transformado horizontes urbanos en 3 continentes. Sus dedos, adornados por una alianza de oro blanco y diamantes Cartier, deslizaban líneas precisas sobre papel de vitela mientras diseñaba lo que sería su obra maestra: un centro de arte contemporáneo para Bilbao. Cada trazo llevaba su firma invisible, esa elegancia matemática que la había convertido en la arquitecta más solicitada de Europa Occidental. El sonido de unas llaves en la puerta principal la sacó de su concentración. Eran las 2:30 p.m., inusualmente temprano para que Marcos regresara de sus reuniones en el edificio Akbar, donde sus oficinas corporativas tenían una vista panorámica de toda Barcelona. Mon amour. La voz profunda de Marcos resonó desde el vestíbulo, con ese acento perfectamente modulado que había capturado su corazón 12 años atrás en la Universidad de Columbia. «Tengo una sorpresa para ti». Aitana dejó su lápiz sobre la mesa de caoba importada y caminó hacia la sala de estar principal, donde los ventanales enmarcaban el skyline de Barcelona como una postal viviente.
Marcos apareció llevando una botella de Dom Perignon, 1996, y 2 copas de cristal Baccarat. A sus 38 años, Marcos Torres seguía siendo el hombre que hacía girar cabezas en los restaurantes Michelin de Barcelona. Su empresa, Torres Desarrollos, había construido algunos de los complejos residenciales más exclusivos de España, Mónaco y Suiza. Su fortuna se estimaba en 847 millones de euros, pero para Aitana, lo más valioso siempre había sido la complicidad que compartían, esa conexión intelectual y emocional que los había unido desde sus días universitarios. ¿Qué celebramos?, preguntó Aitana, aceptando la copa mientras Marcos la servía con movimientos ceremoniales. El contrato de Bilbao se confirmó esta mañana. Tu centro de arte contemporáneo será una realidad y el ayuntamiento aprobó un presupuesto de construcción de 30 millones de euros. Los ojos de Aitana se iluminaron con esa chispa que aparecía cada vez que hablaba de arquitectura. Era su pasión más pura, esa fuerza creativa que la había llevado a graduarse magna cum laude de la Escuela de Arquitectura de Yale y ganar 3 premios internacionales antes de cumplir los 30. Marcos, esto es increíble. Bilbao será el proyecto que defina mi carrera. Brindaron mientras la luz dorada del atardecer catalán se filtraba a través del cristal, creando prismas de color en el mármol blanco de Carrara que cubría el suelo del apartamento. En ese momento, Aitana Vargas se sintió la mujer más afortunada del mundo. Tenía el amor de un hombre extraordinario, una carrera profesional en la cima del éxito y una hija de 8 años, Inés, que era la luz de sus ojos. Pero había algo en la mirada de Marcos esa tarde, una sombra casi imperceptible que cruzó sus ojos azul acero cuando él pensó que ella no estaba mirando. Era como si estuviera memorizando su rostro, grabando cada detalle de ese momento de felicidad compartida. Hay una gala benéfica el sábado en el Hotel Palace, dijo Marcos, acariciando suavemente el cabello castaño dorado de Aitana. Toda la élite de Barcelona estará allí. Será la presentación perfecta para tu nuevo proyecto. ¿Estará Valeria allí?, preguntó Aitana, refiriéndose a su mejor amiga desde la universidad, Valeria Lago, heredera de una fortuna textil que había sido su dama de honor y madrina de Inés. Por supuesto. Sabes que ella nunca se pierde estos eventos sociales. Aitana sonrió, imaginando la emoción de Valeria cuando le contara sobre el contrato de Bilbao. Durante 15 años, las 2 mujeres habían compartido cada triunfo, cada desafío, cada momento significativo de sus vidas. Valeria había estado allí cuando Aitana conoció a Marcos, cuando se casaron en la Catedral de Barcelona, en una ceremonia que fue portada de Vogue España, cuando Inés nació y cuando Aitana ganó su primer premio internacional de arquitectura. Esa noche, mientras Aitana se sumergía en un baño de burbujas, con sales del Mar Muerto en la bañera de mármol de su suite principal, no sabía que Marcos estaba en su estudio, enviando un mensaje de texto que cambiaría para siempre el curso de su vida. La gala del sábado será perfecta. Aitana estará radiante como siempre. No sospechará nada. Te amo, Valeria. En las ventanas del apartamento, Barcelona brillaba como un mar de diamantes, ignorante de la traición que se gestaba en uno de sus salones más elegantes. Aitana se durmió esa noche, abrazando la almohada que aún conservaba el perfume de su marido, soñando con las torres de cristal y acero que construiría en Bilbao, sin saber que sus cimientos se erigirían sobre las cenizas de su matrimonio destruido. La arquitecta que había diseñado las casas más hermosas de Europa estaba a punto de descubrir que su propio hogar se había construido sobre arenas movedizas y que la mujer en la que más confiaba
había sido la responsable de dinamitar sus cimientos. Pero esta historia no se trata de la caída de Aitana Vargas. Se trata de cómo una mujer extraordinaria puede renacer de sus propias cenizas y construir un imperio tan sólido que ni siquiera los terremotos de la traición pueden derribarlo. Capítulo 2. El sabotaje y la verdad en un pasillo. Escuchando la mentira, el Hotel Palace Barcelona brilló en todo su esplendor. Belle Époque, ese sábado por la noche. Sus fachadas adornadas con balcones de hierro forjado y toldos a rayas creaban el telón de fondo perfecto para la gala benéfica más exclusiva de Cataluña. Dentro, el gran salón de baile se había transformado en un palacio de ensueño. Candelabros de cristal baccarat iluminaban mesas redondas vestidas con seda dorada, mientras orquídeas blancas importadas de Tailandia creaban centros de mesa florales que costaban más que los salarios mensuales de la mayoría de los barceloneses. Aitana Vargas se preparó en su walk-in closet, una habitación de 40 metros cuadrados, con espejos de suelo a techo y un guardarropa que rivalizaba con las boutiques del Paseo de Gracia. Había elegido un vestido Valentino Couture, una creación de seda color champán, con bordados de perlas y cristales de Swarovski, que abrazaba impecablemente su figura. El escote era elegante a la par que atrevido, y la falda caía en suaves cascadas hasta el suelo, creando una silueta que parecía esculpida por Miguel Ángel. Sus joyas esa noche eran una sutil declaración de poder. Un collar de diamantes y zafiros que Marcos le había regalado por su 10º aniversario. Pendientes de diamantes que habían pertenecido a una condesa francesa del siglo XVIII. Y su anillo de compromiso, un diamante rosa de 8 quilates engastado en platino que había sido diseñado exclusivamente para ella. «Mamá, estás preciosa», dijo Inés desde la puerta del armario, con esa honestidad pura que solo poseen las niñas de 8 años. Marcos apareció en la puerta, deslumbrante en su smoking Tom Ford negro. Su cabello rubio ceniza estaba peinado hacia atrás con gel italiano, y sus gemelos de oro blanco y diamantes atrapaban la luz de las lámparas Art Deco. «El coche nos espera», anunció, pero había algo en su tono, una rigidez casi imperceptible que Aitana atribuyó a los típicos nervios previos a un evento social. El viaje por Barcelona en la limusina Bentley fue extrañamente silencioso. Normalmente, Aitana y Marcos conversaban animadamente antes de este tipo de galas, revisando los nombres de los invitados, las causas benéficas a apoyar y los posibles contactos profesionales. Pero esa noche, Marcos miraba por la ventana, mientras los monumentos de Barcelona desfilaban como fantasmas iluminados. La Sagrada Familia, el Parque Güell, las Ramblas. «¿Está todo bien?», preguntó Aitana, colocando su mano enguantada sobre la de él. «Perfecto», respondió Marcos, pero no la miró a los ojos. Al llegar al Hotel Palace, el espectáculo de la alta sociedad de Barcelona estaba en plena exhibición. Rolls Royces, Bentleys, Ferraris y Aston Martins se alineaban en la entrada, mientras los fotógrafos de revistas sociales capturaban cada entrada. Aitana se sintió como siempre en estos eventos, orgullosa de pertenecer a este mundo, pero consciente de que su lugar lo había ganado su propio talento, no solo como esposa de Marcos. En el gran salón de baile, la flor y nata se mezclaba con copas de champán y canapés preparados por chefs con estrellas Michelin. Aitana reconoció rostros familiares, el director del EMNAC, varios embajadores europeos, CEOs de empresas Fortune 500, artistas reconocidos internacionalmente y, por supuesto, la aristocracia catalana
que aún conservaba títulos y fortunas ancestrales. Aitana, ma chérie. La voz aguda y melodiosa de Valeria Lago cortó el murmullo elegante de la sala. Aitana se giró para ver a su mejor amiga acercarse con los brazos abiertos, radiante en un vestido Dior rojo sangre que resaltaba su figura esbelta y su cabello rubio platino, peinado en un chiñón chic. «Valeria, estás deslumbrante», dijo Aitana, abrazando a su amiga con el afecto genuino de 15 años de amistad. «No tanto como tú, ese Valentino se ve divino. Marcos es un hombre afortunado». Al mencionar a Marcos, los ojos de Valeria se dirigieron hacia él con una expresión que duró apenas una fracción de segundo. Pero había algo diferente. Una intensidad, una familiaridad que iba más allá de la amistad casual entre cuñados. «Hablando de Marcos», continuó Valeria, «¿dónde está tu apuesto marido?» «Está hablando con el alcalde sobre unos permisos de construcción», respondió Aitana, señalando hacia el otro extremo del salón, donde Marcos estaba, de hecho, en una conversación aparentemente seria con varios funcionarios públicos. Las siguientes 3 horas transcurrieron como un perfecto ballet social. Aitana habló con colegas arquitectos sobre tendencias de diseño sostenible, con mecenas de arte sobre su próximo proyecto en Bilbao y con esposas de diplomáticos sobre viajes y cultura. Se sentía en su elemento, inteligente, exitosa, admirada, pero hubo momentos, pequeños destellos de algo extraño que no pudo identificar por completo. La forma en que Valeria sabía exactamente qué champán estaba bebiendo Marcos sin preguntarle. La forma en que Marcos sabía la hora exacta de llegada de Valeria al evento. Las miradas que intercambiaban cuando pensaban que nadie los observaba, cargadas de una complicidad que iba mucho más allá de la amistad casual. Fue durante el discurso principal de la noche, mientras el presidente de la Fundación Benéfica hablaba sobre programas educativos para niños desfavorecidos, cuando Aitana notó que Marcos y Valeria habían desaparecido simultáneamente del salón de baile. Una fría premonición, como un cubito de hielo deslizándose por su columna vertebral, la hizo levantarse discretamente de su asiento. Los pasillos del Hotel Palace eran un laberinto de elegancia, alfombras rojas con motivos dorados, apliques de bronce, espejos antiguos que habían reflejado secretos aristocráticos durante más de un siglo. Aitana caminó, siguiendo su instinto, guiada por una sensación que no podía nombrar, pero que la impulsaba hacia el área privada del hotel, donde sabía que había salas más íntimas para reuniones confidenciales. El sonido de voces familiares la detuvo frente a una puerta ligeramente entornada del salón regente, uno de los espacios privados más exclusivos del hotel. «Ya no puedo seguir mintiendo», era la voz de Marcos, cargada de una emoción que Aitana no había escuchado en años. «Lo sé, mon amour, pero necesitamos más tiempo». «¿Aitana sospecha algo?», respondió Valeria con un tono íntimo que traspasó el corazón de Aitana. «Una daga de cristal. 15 meses ha sido suficiente. Quiero estar contigo abiertamente, Valeria. Quiero despertar cada mañana a tu lado, no solo robando estos momentos secretos. ¿Y qué pasa con Inés y la carrera de Aitana si descubre la verdad ahora? Inés se adaptará. Y Aitana, ella es fuerte, más fuerte de lo que imaginamos. Construirá su vida de nuevo». El mundo de Aitana se detuvo. El aire del pasillo se volvió denso, irrespirable. Las palabras que acababa de escuchar reorganizaron violentamente cada recuerdo de los últimos 15 meses. Las llegadas tarde de Marcos, los viajes de trabajo que se extendían misteriosamente, las llamadas telefónicas que cortaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación,
la ropa interior nueva que había aparecido en su cajón sin que ella la comprara, y Valeria, su mejor amiga. La mujer que había estado en cada momento significativo de su vida durante 15 años. La madrina de su hija, la confidente de sus sueños más íntimos y sus miedos más profundos. Te amo, Valeria. Lo que Aitana y yo teníamos era hermoso, pero era la vida que se suponía que debía vivir, no la vida que realmente quería. Aitana se apoyó contra el muro de mármol, sintiendo como si el elegante suelo de la plaza se fuera a partir bajo sus pies. Su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo desde dentro de la sala. Después de la gala hablaremos con ella. Juntos, continuó Marcos. Le debemos eso. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto no hay vuelta atrás. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Aitana se tambaleó lejos de la puerta, como una sonámbula navegando una pesadilla de la que no podía despertar. Sus piernas, enfundadas en medias de seda, apenas la sostenían mientras regresaba al salón de baile principal, donde 400 invitados continuaban la gala como si el mundo no se hubiera derrumbado para una de las mujeres más admiradas de Barcelona. Logró regresar a su asiento, sonreír cuando fue necesario, aplaudir en los momentos correctos e intercambiar palabras corteses con otros invitados. Pero por dentro, Aitana Vargas se estaba desintegrando molécula a molécula. Cuando Marcos y Valeria regresaron al salón de baile, unos minutos más tarde, desde extremos opuestos para mantener las apariencias, Aitana los observó con una claridad dolorosa que le permitió ver señales que había estado ignorando inconscientemente durante más de un año. La forma en que Valeria conocía cada preferencia de Marcos. La forma en que la mirada de Marcos se demoraba en Valeria. Las miradas que intercambiaban, cargadas de una complicidad que iba mucho más allá de la amistad casual. La noche terminó como terminan las galas de Barcelona, con abrazos de despedida, promesas de reunirse pronto y felicitaciones mutuas por el éxito del evento benéfico. Aitana interpretó su papel a la perfección, despidiéndose de Valeria con el mismo afecto de siempre, sin revelar que sabía que su mejor amiga había sido la arquitecta de la demolición de su matrimonio. En el camino de vuelta a casa, Barcelona se veía diferente a través de las ventanas tintadas de la limusina. Los monumentos iluminados, las calles que había recorrido miles de veces, los cafés donde había compartido tantas tardes felices con Marcos. Todo parecía pertenecer a la vida de otra persona. Una mujer ingenua que había creído que el amor verdadero era indestructible, que la amistad podía sobrevivir a cualquier cosa, que la vida que había construido era tan sólida como los edificios que diseñaba. Esa noche, cuando finalmente se quitó el vestido valentino y las joyas que ahora se sentían como cadenas de oro, Aitana Vargas se miró en el espejo de su vestidor y ya no reconoció a la mujer que la miraba. La esposa perfecta había muerto esa noche en el Hotel Palace. Lo que nacería de sus cenizas sería algo completamente diferente. Algo que ni Marcos ni Valeria podrían haber anticipado en sus cálculos de traición. Pero esa transformación aún tardaría meses en manifestarse. Por ahora, solo había dolor, confusión y la sensación de caer en un abismo sin fondo, donde ni siquiera los gritos podían escucharse. Barcelona durmió esa noche, ignorante de que una de sus hijas adoptivas más brillantes acababa de ser expulsada del paraíso, aún sin saber que su expulsión sería solo el prólogo de su coronación como la reina de su propio destino. Capítulo 3. El ultimátum y el despertar. La mesa de mediación. 3 días después de la gala, en un martes gris, cuando Barcelona amaneció cubierta por nubes plomizas que amenazaban lluvia, Aitana estaba en su estudio de arquitectura,
tratando de concentrarse en los planos de Bilbao. Pero las líneas se difuminaban ante sus ojos, y cada vez que intentaba dibujar, sus manos temblaban imperceptiblemente. No había dormido más de 2 horas seguidas desde la noche del Hotel Palace. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Marcos diciendo, «Te amo», a otra mujer, y la voz de Valeria respondiendo con una intimidad que le había pertenecido exclusivamente a ella durante 15 años de amistad. El sonido de unas llaves en la puerta principal la sobresaltó. Eran las 11:30 OMM, otra hora inusual para el regreso de Marcos. Aitana dejó el lápiz y esperó, con el corazón acelerado como si fuera una adolescente preparándose para su primera cita. Excepto que esta vez, la anticipación estaba teñida de terror. «Aitana, necesitamos hablar». La voz de Marcos resonó desde el vestíbulo, con una solemnidad que confirmó sus peores temores. Aitana miró rápidamente el espejo del estudio. Ojeras escondidas con corrector, labios incoloros, cabello recogido en una coleta descuidada. Se veía exactamente como lo que era. Una mujer que se había estado desmoronando lentamente durante 72 horas. Caminó hacia la sala de estar principal, con pasos medidos, como una condenada que se dirige al cadalso. Marcos estaba junto a los ventanales, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en el horizonte. Su postura era la de un hombre que había tomado una decisión irreversible y estaba reuniendo el coraje para ejecutarla. «Siéntate, por favor», dijo, sin girarse para mirarla. «Prefiero estar de pie», respondió Aitana, cruzando los brazos sobre su blusa de seda color crema. Una parte de ella, la parte que aún conservaba su dignidad, se negó a darle la ventaja psicológica de verla sentada, mientras él permanecía de pie. Marcos finalmente se giró. Sus ojos azul acero, que una vez la habían hecho sentir la mujer más deseada del mundo, ahora la miraban con una mezcla de culpa, determinación y algo peligrosamente cercano a la lástima. «Han sucedido cosas en estos últimos meses», comenzó, con la voz de alguien que había ensayado estas palabras muchas veces frente a un espejo. «Cosas que nunca planeé, nunca busqué, pero que lo han cambiado todo». Aitana sintió que su respiración se volvía superficial, pero mantuvo su compostura exterior. No le daría la satisfacción de verla colapsar antes de que terminara su discurso preparado. «Te has enamorado de otra persona». Las 5 palabras cayeron en la sala como bombas de precisión, destruyendo 12 años de matrimonio, 15 años de relación y 34 años de fe en que la gente buena merecía finales felices. «Vi bien», dijo Aitana, y no fue una pregunta. La sorpresa en el rostro de Marcos fue genuina. «¿Cómo?» «El sábado en el Palace. Escuché». Marcos cerró los ojos y exhaló lentamente, como si estuviera aliviado de que el secreto finalmente estuviera en el aire entre ellos. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Aitana, y su voz sonó extrañamente tranquila, casi clínica. «¿Cuántos meses?» «15 meses». Aitana hizo cálculos mentales. El embarazo de Valeria, que había terminado en un aborto espontáneo el año anterior, las lágrimas que ella había consolado, los fines de semana que habían pasado juntas mientras sus cónyuges estaban en viajes de negocios. Todo había sido una mentira cuidadosamente orquestada. «¿Cómo empezó?», preguntó Aitana. «Aitana, los detalles no». «¿Cómo empezó?». Su voz se elevó por primera vez, reverberando contra las paredes de mármol, como un grito de guerra. Marcos se pasó las manos por el cabello, destruyendo el peinado perfecto. «En tu cumpleaños el año pasado, la fiesta que organizaste en el apartamento, Valeria se quedó hasta tarde ayudando a limpiar.
Te fuiste a dormir temprano porque Inés estaba enferma. Hablamos en la terraza. Una cosa llevó a la otra. Mi cumpleaños. La noche en que me sentí la mujer más amada del mundo, rodeada de amigos, celebrando un año más de vida con mi familia perfecta. Mi mejor amiga estaba seduciendo a mi marido en mi propia terraza, mientras yo cuidaba a nuestra hija enferma. La ironía era tan cruel que Aitana sintió ganas de reír, pero el sonido que salió de su garganta se parecía más a un sollozo ahogado. Valeria está embarazada, continuó Marcos, y esas 3 palabras terminaron de demoler cualquier estructura que quedara en el mundo de Aitana. El silencio que siguió fue denso, cargado con la electricidad que precede a las tormentas. Aitana caminó hasta el sofá de terciopelo azul marino y se sentó lentamente, no por cortesía, sino porque sus piernas ya no podían sostenerla. Si estás pasando por algo similar en este momento, si sientes que tu mundo se desmorona y no sabes cómo seguir adelante, compártelo en los comentarios. Tu historia importa y tu dolor es válido. ¿Qué esperas de mí?, preguntó finalmente Aitana, y su voz sonó como si viniera de muy lejos. Esperamos que entiendas que esto no fue planeado, que no queríamos hacerte daño, que... No. Aitana se puso de pie con una elegancia que no sabía que aún poseía. Tú no me vas a decir lo que tengo que entender o sentir. No después de 15 meses de mentiras. No después de usar mi cumpleaños como escenario de tu traición. No después de convertir a mi mejor amiga en mi peor enemiga sin que yo lo supiera. Aitana, Valeria estará en el apartamento de la Rue de Rivoli que compraste el año pasado, el que dijiste que era para inversión. La confirmación en sus ojos fue suficiente respuesta. Quiero que se vayan ambos, los dos, hoy. Inés y yo nos quedaremos en este apartamento hasta que decidamos qué hacer. Este apartamento está a mi nombre, Marcos, dijo Aitana, y por primera vez hubo un atisbo de dureza en su voz. Al igual que el 60% de las acciones de Torres Desarrollos, gracias al acuerdo prenupcial que insistí en firmar cuando nos casamos. El rostro de Marcos palideció. En su arrogancia masculina, había olvidado que la mujer con la que se casó no solo era hermosa, sino también brillantemente inteligente en los negocios. El acuerdo prenupcial había sido idea de Aitana, una protección mutua que él había firmado sin prestar mucha atención, creyendo que nunca sería relevante. Y en caso de que lo hayas olvidado, continuó Aitana, caminando hacia su estudio y regresando con una carpeta de documentos legales. También soy copropietaria de esta propiedad, la Casa de Marbella, el apartamento de Mónaco, y tengo poder legal sobre nuestras cuentas conjuntas. Marcos miró a Aitana como si la viera por primera vez. Durante 12 años, había visto a una esposa amorosa, una madre devota, una arquitecta talentosa. Pero nunca había visto a la estratega implacable revelándose ante él. No quiero una guerra legal, Aitana. Yo tampoco. Por eso te estoy dando la opción de irte voluntariamente con tu dignidad intacta. Aitana se acercó a él hasta que estuvieron apenas a centímetros de distancia, lo suficientemente cerca como para que él viera las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos que habían aparecido en los últimos meses. Pero si me obligas a luchar, Marcos, descubrirás que soy mucho más peligrosa como enemiga de lo que fui valiosa como esposa. En ese momento, el sonido de la puerta principal interrumpió la tensión. Era Inés, regresando de la escuela con su niñera, Margot, una mujer francesa de 45 años que había estado con la familia desde el nacimiento de la niña. ¡Mamá! ¡Papá! Inés corrió a la sala de estar con su uniforme escolar, una sonrisa radiante iluminando su rostro, idéntico al de su madre. ¿Adivinen qué pasó hoy en la escuela? Aitana y Marcos se separaron al instante.
transformando sus expresiones en máscaras de normalidad parental. Pero Inés, con esa intuición sobrenatural que tienen los niños, inmediatamente sintió que algo andaba mal. ¿Por qué tienen caras tristes?, preguntó, mirando alternativamente a sus padres. Estábamos hablando de cosas de adultos, ma chérie, dijo Marcos, arrodillándose para ponerse a la altura de su hija. Cuéntame qué pasó en la escuela. Mientras Inés narraba animadamente su proyecto de ciencias, Aitana observó la interacción entre padre e hija con el corazón roto. Marcos era, a pesar de todo, un padre amoroso. Inés lo adoraba. La separación devastaría a la niña, sin importar cómo lo manejaran. Papá, ¿puedes ayudarme con mi proyecto de matemáticas después de cenar? Claro que sí, princesa, respondió Marcos, evitando la mirada de Aitana. Ambos sabían que esa sería probablemente la última vez que cenarían juntos como familia. Esa noche, después de que Inés se durmiera, Aitana y Marcos se reunieron de nuevo en la sala de estar para terminar la conversación más difícil de sus vidas. ¿Cómo se lo diremos?, preguntó Marcos. Yo se lo diré mañana después de que te vayas. Inés me necesita, Marcos. No me la puedes quitar. No te la estoy quitando, pero necesito tiempo para procesar todo esto antes de establecer un calendario de visitas. Necesito tiempo para explicarle a una niña de 8 años por qué su padre ya no vive con nosotras sin destruir la imagen que tiene de ti. ¿Y qué pasa con Valeria? Inés la adora. Es su madrina. La mención de Valeria en el contexto de Inés fue la gota que colmó el vaso. Aitana sintió una furia tan pura, tan cristalina, que por un momento lo vio todo con absoluta claridad. Valeria no se acercará a Inés nunca más. Si intentas incluirla en la vida de nuestra hija, te prometo que usaré todos los recursos legales, económicos y sociales a mi disposición para destruir su reputación y la tuya en cada círculo donde se muevan. Aitana está siendo irracional. Irracional. Su voz resonó por todo el apartamento. Es irracional proteger a mi hija de la mujer que traicionó nuestra amistad, que destruyó nuestro matrimonio, que está embarazada del hombre que me juró amor eterno hace 12 años delante de Dios y 200 invitados. Irracional sería permitir que esa víbora siga jugando a ser la tía cariñosa mientras planea ser la madrastra de mi hija. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Barcelona, con todo su bullicio nocturno, parecía haberse callado para presenciar el momento en que Aitana Vargas descubrió exactamente de qué estaba hecha. Me iré mañana, dijo Marcos finalmente. Pero esto no termina aquí, Aitana. Tenemos una hija juntos. Tenemos propiedades compartidas. Tenemos una vida que desmantelar. Tienes razón, respondió Aitana, caminando hacia el bar de la sala de estar y sirviéndose una copa de vino tinto Bordeaux. No termina aquí, solo comienza. Bebió el vino lentamente, saboreando cada gota como si fuera una medicina amarga, pero necesaria. Pero cuando todo termine, Marcos, cuando los abogados hayan dividido nuestros bienes y establecido los horarios de visita, cuando Inés se haya adaptado a su nueva realidad. Aitana hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Yo todavía estaré aquí, más fuerte que nunca, y ustedes dos descubrirán que construir la felicidad sobre las ruinas de la felicidad de otra persona es como construir castillos sobre arenas movedizas. Esa noche, Aitana no durmió. Se quedó despierta en su estudio, dibujando. Pero no estaba diseñando edificios. Estaba diseñando su nueva vida, trazando los planos de la mujer en la que se convertiría. Al amanecer, mientras Barcelona despertaba con los primeros rayos dorados filtrándose entre las nubes grises, Aitana Vargas había tomado una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de todos los que la habían subestimado.
La arquitecta que había diseñado casas para otros durante 15 años estaba a punto de construir el proyecto más importante de su vida, su propia reconstrucción. Y como todos sus proyectos anteriores, sería una obra maestra. Capítulo 4. La reconstrucción y la arquitecta de éxito. El nuevo imperio de Aitana. 6 meses después del día en que su mundo colapsó, Aitana Vargas estaba en la terraza de su nuevo apartamento en el barrio gótico, con una vista directa al Hotel Palace, pero desde un ángulo completamente diferente. Había vendido el apartamento de Lake Sample, después de todo. Aunque era copropietaria, compró esta joya arquitectónica. Un penthouse de 550 metros cuadrados en un edificio restaurado, con una terraza panorámica de 100 metros cuadrados que ofrecía la vista más espectacular de Barcelona. El proceso de divorcio había sido una batalla épica que había ocupado las páginas sociales de las revistas europeas durante meses. Los abogados de Aitana habían demostrado ser tan implacables como ella había prometido. Al final, ella se había quedado con el 40% de las acciones de Torres Desarrollos, 3 propiedades inmobiliarias, una compensación económica de 47 millones de euros y, lo más importante, la custodia principal de Inés. Pero la verdadera transformación de Aitana no había ocurrido en los tribunales o en los despachos de abogados. Había ocurrido en los meses de soledad que siguieron, cuando se encontró sola, consigo misma por primera vez en 12 años, y descubrió que la mujer que se había escondido bajo el papel de esposa perfecta era infinitamente más poderosa de lo que jamás había imaginado. Su nueva vida tenía una rutina que la energizaba, en lugar de agotarla. Se despertaba a las 5:30 en su suite principal, decorada en tonos blancos y dorados, que reflejaban la luz de la ciudad como si fuera un templo dedicado a la renovación. Comenzaba el día con una sesión de yoga en su terraza privada, mientras Barcelona despertaba lentamente a sus pies. Luego, una ducha en su baño de mármol de Carrara, con vista panorámica, seguida de un desayuno ligero, preparado por Margot, quien había elegido seguir trabajando para Aitana en lugar de quedarse con Marcos. A las 7:30, Inés desayunaba antes de la escuela, y las dos habían desarrollado un ritual matutino, donde hablaban de los planes del día mientras compartían croissants de la mejor pastelería del barrio. Inés había manejado el divorcio mejor de lo esperado, especialmente después de que Aitana le explicara la situación con honestidad apropiada para su edad. Papá y mamá ya no pueden vivir juntos, pero ambos te amamos infinitamente, y eso nunca cambiará. Pero la verdadera revolución en la vida de Aitana había comenzado con su trabajo. Libre de las obligaciones sociales que había mantenido como señora Torres, ahora podía dedicarse por completo a su pasión: la arquitectura. Había fundado su propia firma, Vargas Arquitectura, y había reunido un equipo de los arquitectos europeos más talentosos menores de 35 años. Su filosofía era simple: diseñar espacios que no solo fueran hermosos, sino que transformaran las vidas de las personas que los habitaban. Su primer gran proyecto independiente había sido el Centro de Arte Contemporáneo de Bilbao, que se había convertido en una sensación arquitectónica internacional. Las revistas especializadas describieron su diseño como una sinfonía de cristal y luz que redefine la relación entre el arte y el espacio urbano. El proyecto había ganado 3 premios internacionales y había establecido a Aitana como una de las arquitectas más innovadoras de su generación. Pero había algo más que estaba transformando a Aitana, algo que iba más allá del éxito profesional y la independencia económica.
Había descubierto quién era realmente cuando nadie más definía su identidad. La mujer que había sido la esposa de Marcos Torres durante 12 años se había convertido en Aitana Vargas, una fuerza de la naturaleza que no necesitaba la validación de nadie para conocer su valía. Se había cortado el pelo en un bob elegante que enmarcaba su rostro de una manera que la hacía lucir más sofisticada y poderosa. Su guardarropa había evolucionado a un estilo que reflejaba su nueva personalidad. Elegante a la par que atrevido, femenino pero autoritario, clásico pero completamente moderno. Los fines de semana que Inés pasaba con Marcos, tal como lo había establecido el acuerdo de custodia cada 2 semanas, Aitana los dedicaba a actividades que había abandonado durante su matrimonio. Había retomado las clases de equitación en el Parque de la Ciudadela. Había comenzado a tomar clases de analogía para comprender mejor los vinos que siempre había disfrutado, y había empezado a coleccionar arte contemporáneo para decorar su nuevo apartamento. Pero el cambio más significativo había sido social. Durante su matrimonio, su círculo social había estado definido por las conexiones de Marcos y las actividades apropiadas para la esposa de un magnate inmobiliario. Ahora, había comenzado a construir su propia red de contactos. Artistas, arquitectos, escritores, mujeres de negocios que habían construido sus propios imperios y que entendían el valor de la independencia auténtica. Una de estas nuevas amistades había sido particularmente significativa. Javier Piedra, un galerista de arte de 38 años que había fundado una de las galerías más prestigiosas del Born. Javier había pasado por su propio divorcio devastador 5 años antes y había reconstruido su vida de una manera que inspiraba profundamente a Aitana. La traición es un regalo terrible, le había dicho Javier durante una de sus cenas semanales en el restaurante Michelin, que se había convertido en su lugar favorito. Te obliga a descubrir de qué estás realmente hecho. La mayoría de las mujeres descubren que son mucho más fuertes de lo que imaginaban. Era un jueves por la noche, exactamente 7 meses después de la noche del Hotel Palace, cuando Aitana recibió la invitación que lo cambiaría todo. Estaba revisando los planos finales de su próximo proyecto, un complejo residencial sostenible en Ámsterdam, cuando Margot le entregó un sobre de papel de pergamino con el sello de la Fundación Benéfica de Barcelona. Dentro había una elegante invitación escrita en caligrafía dorada. La Fundación Benéfica de Barcelona tiene el honor de invitar a la arquitecta Aitana Vargas a la gala anual de primavera, que se celebrará en el Hotel Palace el sábado 15 de abril, como una de las mujeres más distinguidas en el mundo de la arquitectura europea. Aitana leyó la invitación 3 veces. El Hotel Palace, el mismo salón de baile donde había descubierto la traición que había destruido su vida anterior. Sabía sin necesidad de confirmación que Marcos y Valeria estarían allí. Sabía que toda la alta sociedad de Barcelona estaría presente, muchos de ellos habiendo seguido cada detalle de su divorcio en las revistas sociales. Su primera reacción fue rechazar la invitación. ¿Por qué exponerse a esa situación? ¿Por qué darle a Barcelona el espectáculo de verla en el mismo lugar donde había ocurrido su humillación más pública? Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que esa era exactamente la razón por la que debía ir. No para confrontar a Marcos o Valeria, no para crear un escándalo o buscar venganza, sino para demostrarle a Barcelona, y más importante, para demostrarse a sí misma, que Aitana Vargas había renacido de una manera que la hacía completamente invulnerable a cualquier cosa que su pasado pudiera ofrecerle. Esa noche, llamó a Javier.
«Necesito el vestido más espectacular que el dinero pueda comprar en Barcelona», le dijo. «¿Para qué ocasión?» «Para mi coronación». Javier rió, pero había entendido perfectamente. «Conozco exactamente al diseñador adecuado. Pero Aitana, ¿estás segura de que estás lista?» Nunca he estado más lista para nada en mi vida. Los días siguientes fueron de preparación meticulosa. Aitana había aprendido que la verdadera elegancia no consistía solo en lucir hermosa, sino en proyectar poder de una manera tan sutil que resultaba irresistible. Trabajó con un estilista personal, un entrenador personal y una especialista en lenguaje corporal que le enseñó a caminar, sentarse y gesticular de una manera que irradiaba absoluta confianza. El vestido, creado especialmente para ella por un diseñador emergente que estaba revolucionando la alta costura catalana, fue una obra maestra. Seda color champán, que se adhería a su cuerpo como una segunda piel, con un escote que era atrevido pero elegante, una espalda completamente descubierta y una caída que creaba la ilusión de que estaba flotando en lugar de caminando. El costo, 47.000 euros. Para Aitana, era una inversión en su nueva identidad. Sus joyas serían diferentes esta vez, nada que Marcos le hubiera regalado. En cambio, había comprado un conjunto completamente nuevo. Un collar de diamantes y esmeraldas que había pertenecido a una princesa rusa, pendientes de diamantes de 8 quilates y un anillo de esmeralda colombiana de 12 quilates que había sido diseñado exclusivamente para ella. La noche antes de la gala, mientras Inés dormía en su habitación, decorada como la alcoba de una princesa moderna, Aitana se quedó despierta en su terraza, observando cómo Barcelona brillaba como un mar de diamantes bajo el cielo estrellado. Mañana no se trataría de venganza. Mañana se trataría de demostración. Demostrar que una mujer traicionada puede renacer como una diosa. Demostrar que la verdadera elegancia proviene de la fuerza interior, no de la validación externa. Demostrar que a veces la mayor venganza es simplemente vivir una vida tan extraordinaria que hace que quienes te traicionaron se den cuenta exactamente de lo que perdieron. Aitana Vargas estaba lista para su coronación. Capítulo 5. El triunfo del arquitecto. La escena final. La noche del sábado 15 de abril, Barcelona brillaba con esa luminosidad dorada que solo aparece en las noches de primavera, cuando la ciudad se viste de gala, para celebrar el renacimiento que viene después del invierno. En su suite principal, Aitana Vargas se preparó para lo que sabía que sería la noche más importante de su nueva vida. La preparación había comenzado a las 13 p.m. Su nueva estilista, Marie-Claire Dubois, una leyenda de la moda neoyorquina que había trabajado con celebridades, había llegado con un equipo completo. El maquillaje era una obra maestra de sutileza y drama. Ojos ahumados con sombras doradas y cobrizas que hacían que sus ojos marrones brillaran como topacios. Labios en un tono nude rosado que resaltaba la forma natural de su boca y una base que creaba la ilusión de una piel perfecta. Su cabello, ahora en ese bob elegante que había definido su nuevo estilo, fue peinado en suaves ondas que se movían como seda líquida cada vez que giraba la cabeza. Pero fue cuando se puso el vestido que la transformación se completó. La seda color champán se adhirió a su cuerpo como si hubiera sido tejida específicamente para ella por las parcas. Cada curva, cada línea, cada movimiento fue acentuado de una manera que creó una sinfonía visual de elegancia y poder femenino. Cuando se miró en el espejo de cuerpo entero, Aitana no reconoció a la mujer que la miraba. Esta no era la esposa sumisa que había descubierto la traición 8 meses atrás.
Esta ni siquiera era la mujer fuerte que había salido victoriosa del divorcio. Esta era una emperatriz que había nacido de las cenizas de su propia destrucción, más poderosa de lo que jamás había sido cuando su vida parecía perfecta. «Madame Vargas», dijo Marie Claire con admiración genuina, «no va a una gala esta noche, va a una coronación». A las 7:30 p.m., el Rolls-Royce Phantom, que había alquilado para la ocasión, la esperaba en la entrada de su edificio. El chófer, un hombre elegante de mediana edad llamado Pierre, la ayudó a subir al coche con la reverencia reservada a la realeza. El Hotel Palace se alzaba ante ella como un palacio de cuento de hadas. Pero esta vez, cuando la limusina se detuvo frente a la entrada principal, Aitana no sintió ni nerviosismo ni anticipación ansiosa. Sintió poder puro. Pierre abrió la puerta y ofreció su mano enguantada. Cuando Aitana salió de la limusina, el efecto fue inmediato y eléctrico. Los fotógrafos, que habían estado capturando las llegadas de otros invitados con profesionalismo rutinario, se galvanizaron de repente, como si hubieran visto inesperadamente a una estrella de Hollywood en una alfombra roja. Los flashes comenzaron a dispararse sin parar. «Aitana, Aitana, mira aquí, una sonrisa». Los gritos de los fotógrafos llenaron el aire, pero Aitana caminó con la serenidad de alguien que ha aprendido que la verdadera elegancia nunca tiene prisa. Cada paso que daba hacia la entrada del hotel fue calculado para un máximo impacto visual. Sus tacones de 12 centímetros la hacían parecer aún más alta y escultural, y el vestido se movía a su alrededor como agua dorada. Otras mujeres que llegaban al evento se detuvieron a mirarla, algunas con admiración, otras con envidia apenas disimulada. Al llegar a las puertas dobles del gran salón de baile, el mismo salón de baile donde había escuchado la confesión de traición de Marcos y Valeria 8 meses antes, hizo una pausa por un momento, no por miedo o nerviosismo, sino para saborear la ironía poética del momento. Las puertas se abrieron y Aitana Vargas hizo su entrada. El efecto fue como si un rayo hubiera caído sobre la sala. Las conversaciones se detuvieron gradualmente a medida que la gente se daba cuenta de quién acababa de llegar. Fue como si una diosa hubiera descendido del Olimpo para bendecir a los mortales con su presencia. Aitana examinó la sala con la gracia de una bailarina y la autoridad de una reina. Saludó a viejos conocidos con sonrisas radiantes, aceptó cumplidos con elegancia natural y conversó sobre su trabajo con una pasión que era magnética. «Aitana, ma chérie», exclamó la condesa de Greenwich, una mujer de la aristocracia americana que había conocido durante años de eventos sociales. «Estás absolutamente deslumbrante. Este divorcio te ha sentado magníficamente». «Gracias, Isabel. La libertad tiene un efecto rejuvenecedor extraordinario», respondió Aitana, con una sonrisa que tenía el toque justo de misterio y satisfacción. Eran aproximadamente las 9:15 p.m. cuando los vio. Marcos y Valeria estaban en una mesa cerca de la pista de baile, rodeados de varias parejas que Aitana reconoció como parte de su antiguo círculo social. Valeria llevaba un vestido Dior rojo sangre que resaltaba su embarazo de casi 8 meses, y su cabello rubio platino estaba peinado en un moño bajo que la hacía lucir elegante pero conservadora. Marcos llevaba su esmoquín habitual, pero algo había cambiado en él. Parecía más viejo, más cansado, como si los últimos meses hubieran cobrado un precio que el dinero no podía pagar. Fue Valeria quien la vio primero. Aitana observó el momento exacto en que los ojos de su antigua mejor amiga se encontraron con los suyos desde el otro lado de la sala. La copa de champán en las manos de Valeria se detuvo a mitad de camino de sus labios, y su rostro
Se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Pero no cualquier fantasma. Un fantasma que había regresado más hermoso, más poderoso, más radiante que nunca. Marcos siguió la mirada de Valeria, y cuando vio a Aitana, su reacción fue aún más dramática. Se puso de pie tan abruptamente que casi derriba su silla, y por un momento pareció que iba a caminar hacia ella, pero Aitana no le dio esa oportunidad. En lugar de mirarlo o reconocer su presencia de alguna manera, simplemente se giró hacia el bar, donde pidió una copa de Dom Pérignon 96, el mismo champán que Marcos había usado para celebrar su contrato de San Francisco, en lo que ahora parecía otra vida, y continuó conversando con la gente a su alrededor como si Marcos y Valeria fueran invitados irrelevantes en su triunfo. Durante las siguientes 2 horas, Aitana trabajó la sala como la profesional social que siempre había sido, pero con una diferencia crucial. Ahora estaba allí representándose a sí misma, no como la esposa de otra persona. Habló con políticos sobre políticas de desarrollo urbano, con coleccionistas de arte sobre tendencias de arquitectura contemporánea y con embajadores sobre proyectos de intercambio cultural. Cada conversación demostraba su inteligencia, su pasión por su trabajo, su sofisticación cultural. Era imposible no notar el contraste entre la mujer vibrante y comprometida que era ahora, y la esposa silenciosa y dócil que había sido durante tantos eventos similares en el pasado. Fue durante el discurso principal de la noche cuando ocurrió el momento que Barcelona recordaría durante años. El presidente de la fundación estaba hablando sobre la importancia del arte y la arquitectura en la educación de los jóvenes, cuando hizo una pausa en su discurso. Esta noche, tenemos el honor de contar con una de las arquitectas más visionarias de Europa, cuyo trabajo está redefiniendo la forma en que pensamos sobre los espacios donde vivimos, trabajamos y creamos. Por favor, acompáñenme a dar la bienvenida a Aitana Vargas, quien nos dirá unas palabras sobre su próximo proyecto revolucionario. La invitación había sido espontánea, pero Aitana se levantó con la gracia de alguien que se había estado preparando para este momento toda su vida. Caminó hacia el podio mientras 400 invitados aplaudían, y cuando llegó al micrófono, la sala se quedó en absoluto silencio. «Bonsoir, mes amis», comenzó, y su voz resonó en la sala con claridad cristalina. «Hace 8 meses, pensé que mi vida había terminado. Pensé que había perdido todo lo que me definía, pero descubrí algo extraordinario. Cuando pierdes todo lo que creías que eras, tienes la oportunidad única de descubrir quién eres realmente». Sus ojos recorrieron la sala, encontrándose brevemente con los de Marcos y Valeria. Valeria parecía mortificada, como si quisiera desaparecer. Marcos la miraba con una expresión difícil de interpretar. Arrepentimiento, admiración, reconocimiento de lo que había perdido. «Mi próximo proyecto», continuó Aitana, «será el más importante de mi carrera. Estoy diseñando una ciudad completamente nueva en los Países Bajos, una comunidad sostenible para 50.000 habitantes que será un modelo para el futuro urbano del mundo. Pero más importante que el proyecto en sí es lo que representa. La prueba de que podemos construir algo hermoso y duradero sobre los cimientos de nuestra propia reconstrucción». Capítulo 6. Conclusión y la verdadera herencia. La historia de Aitana Vargas es el testimonio definitivo de convertir el dolor en poder. Ella no ganó luchando sucio o cayendo al nivel de sus traidores. Ganó invirtiendo en sí misma, volviéndose profesionalmente intocable y alcanzando un nivel de autoestima que hizo que la traición de Marcos Torres y Valeria Lago fuera completamente irrelevante. Su mayor victoria fue lograr la autonomía verdadera,
transformando el papel de esposa despreciada en el de arquitecta poderosa. Demostró que la herencia más valiosa es la autorreconstrucción. Si esta historia resonó contigo, por favor dale un pulgar arriba a este video y compártelo con alguien que aprecie una historia de fuerza y reivindicación. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos.